Bienvenidos a Unboxing. Hoy vengo a traeros la comparativa entre el LG G3 y el Sony Xperia Z2. Quiero deciros antes de empezar este vídeo que, como ya es costumbre, en la descripción vais a tener un índice temporal que os permite ir al apartado del vídeo que más os interese. Por ejemplo, si os interesa mucho la comparativa de la cámara, de la pantalla o el sonido, vais directamente a cada uno de esos apartados y no tenéis por qué ver el vídeo entero si no queréis. Dicho esto, vamos con la comparativa. Comencemos hablando del diseño, y si empezamos por el LG G3 podemos observar que su parte trasera tiene un acabado de efecto aluminio o metálico que queda bastante elegante y bonito. Sin embargo, realmente es plástico, con lo que conseguimos que sea bastante resistente, que no se raye ni deje huellas con facilidad y que además pese bastante menos. Por otro lado, observamos que el Xperia Z2 está construido en aluminio y cristal templado. El problema que tiene es que su parte trasera se marcan con mucha más facilidad las huellas y además se araña también mucho más fácil. Además, obviamente es más pesado, aunque el acabado lo hace más compacto y a primera vista parece más resistente. Si echamos un vistazo por los laterales veremos que el LG G3 es completamente liso, ya que todos sus botones se sitúan en la parte trasera. Por otro lado, el Xperia Z2 tiene una parte que es casi lisa y otra en la que nos encontramos con los distintos botones de power, de volumen y un botón exclusivo para la cámara. Los puertos del Xperia Z2 se encuentran ocultos por estas tapas que protegen el teléfono del agua y del polvo, ya que este teléfono cumple con la certificación IP58, lo que nos permitirá incluso sumergirlo hasta 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos. Con lo cual tendríamos un Xperia Z2 con cuerpo unibody y sumergible y por otro lado un LG G3 con tapa trasera extraíble, sin embargo no lo podríamos sumergir ni es resistente al polvo tampoco. Por supuesto, ambos teléfonos tienen slot para tarjetas microSD y microSIM. Ambos teléfonos tienen un tamaño muy similar, tanto a lo alto como a lo ancho, aunque el Xperia Z2 es un pelín más alto y el G3 un pelín más ancho. Eso sí, a pesar de su tamaño tan similar, podemos observar cómo el G3 tiene unos marcos más apurados y por lo tanto obtenemos en casi el mismo tamaño 5,5 pulgadas de pantalla frente a las 5,2 del Z2. En el apartado de pantalla, ambos teléfonos son bastante diferentes. Tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas en el G3 frente a las 5,2 del Xperia Z2. En cuanto a resolución, la pantalla del Xperia Z2 es Full HD. Sin embargo, ya sabéis que en el G3 contamos con una de las primeras pantallas Quad HD, con una densidad de píxeles además superior, lo que hace que la pantalla del G3 tenga los detalles mucho más nítidos en ciertas imágenes, sobre todo con resoluciones muy grandes, con resolución 2K o superior. Cuando vemos imágenes pequeñitas o los pequeños detalles sobre todo, los apreciaremos mejor siempre en la pantalla del G3. Sin embargo, los colores de la pantalla del Z2 son colores más cálidos y más saturados. Según mi punto de vista, los colores en la pantalla del Z2 son mucho mejores, a mí me gusta más, aunque son quizás saturados de más, lo hace un poco artificial, pero en el LG G3 quedan saturados de menos, o sea, son desaturados, son un poco apagados y esto hace que cuando estamos viendo cierto contenido quizás nos falta viveza, nos falta un poco de color. Recordemos además que casi todo el contenido hoy en día sigue estando optimizado para las pantallas Full HD, todas las películas, los vídeos en YouTube, las imágenes y todo, casi todo suele estar en Full HD, por lo tanto no notaremos mucha diferencia todavía entre ambas pantallas. He visto que en algunos sitios se criticaba la pantalla del G3 vista desde diferentes ángulos y como podéis apreciar son muy similares tanto la del Z2 como la del G3. Ambas se ven bastante bien vistos desde ángulos un poco forzados y no ángulos frontales, pero muy similar el resultado en ambas, o sea que yo no diría que la pantalla del G3 se ve peor en cuanto al tema de los ángulos. Son muy parecidas y de hecho ambas se ven bastante bien desde ángulos no frontales. En el apartado de sonido podríamos empezar diciendo que el Xperia Z2 cuenta con dos altavoces estéreos situados a ambos lados de la pantalla. El LG G3 solamente cuenta con uno, por lo tanto el sonido es mono, pero el altavoz del G3 es de 1 vatio, lo que le da una potencia bastante alta, incluso llegando el volumen a distorsionar cuando lo ponemos al máximo.
Podríamos decir que los altavoces en el Z2 están mejor colocados, ya que al tenerlos aquí delante, aunque lo dejemos caer sobre la mesa, el sonido en ningún momento se va a ver afectado y tampoco al agarrar así el teléfono. Sin embargo, en el G3 notaremos que al dejarlo sobre la mesa sí que se distorsiona un poco la calidad de sonido o el volumen debido a que se está tamonando ligeramente el altavoz. En el apartado de rendimiento son ambos muy similares. Podéis ver que los dos tienen un procesador Snapdragon 801, el Z2 de 2,3 GHz, el G3 de 2,5 GHz. Es una diferencia casi insignificante. La GPU Adreno 330 es la que utilizan ambos dispositivos y por último los dos tienen 3 GB de RAM. En esta ocasión estamos ante el G3 coreano y por lo tanto tiene 3 GB de RAM. Sin embargo, si estáis con la versión española ya sabéis que tiene solamente 2 GB. De modo que es posible que se vea un poco afectado levemente, por supuesto, en cuanto a rendimiento. Aunque el G3 cuenta con una resolución que es el doble a la del Z2, realmente en el apartado de rendimiento no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia. Yo he probado ambos teléfonos durante varias semanas y os puedo asegurar que aunque os mováis por la interfaz, abráis o cerréis aplicaciones pesadas, os vayáis moviendo de una a otra, os desplacéis de un juego a otro o utilicéis juegos de alta calidad gráfica, no vais a notar en ningún momento una diferencia considerable o notable en cuanto a la respuesta, en fluidez, ni nada de esto. Yo a día de hoy al menos no he notado ninguna diferencia entre ambos teléfonos y os aseguro que he probado los dos a fondo. Por supuesto, os dejo en pantalla diferentes pruebas de fluidez y de rendimiento gráfico y podéis apreciar que en ambos rinde muy bien. Si para vosotros es decisivo el apartado de rendimiento, os diría que en esta comparativa en concreto no lo tengáis muy en cuenta, porque son tan similares que no tendría sentido decantarse por uno o por otro, ya que la diferencia no va a ser notable. El Z2 cuenta con una cámara de ni más ni menos que 20,7 megapíxeles, mientras que el G3 tiene una de 13 megapíxeles. El G3 tiene un doble flash LED, sin embargo el Z2 solo tiene un flash simple, lo que hace que las fotos obviamente por de noche en el G3 saldrán más iluminadas. También destacar que el G3 tiene un enfoque por láser infrarrojo, lo que hace que enfoque más rápido que el Z2. Por último, me gustaría destacar el botón físico que tiene el Z2 para tomar fotografías como si fuese una compacta. Cabe decir que con el G3 podríamos tomar fotografías pulsando el botón de volumen abajo. Sin embargo, como podéis observar, pulsar ese botón mientras utilizamos la cámara no es que sea demasiado cómodo, por lo que yo no suelo utilizarlo. La interfaz de la cámara del LG G3 a mí me gusta bastante porque es muy minimalista y muy sencilla, ideal para aquellas personas que quieren realizar fotografías con su teléfono móvil sin complicarse demasiado. Sin embargo, la cámara del Xperia Z2 nos permite modificar un montón de valores como el balance de blanco, la exposición, el flash, el tipo de escena que vamos a utilizar, el ISO, el HDR y un montón de cosas que no podríamos modificar en el G3. Recordaros también que para poder utilizar la máxima resolución de 20 megapíxeles necesitamos estar en el modo manual. Como observáis, si estamos en alguno de los modos automáticos, no nos permite aquí seleccionar el tamaño de la fotografía y se dispara automáticamente a 8 megapíxeles. También me gustaría destacar que si seleccionamos la cámara para disparar a 20,7 megapíxeles, no podremos seleccionar ninguno de los modos de escena, ni configurar el ISO, ni configurar ningún tipo de configuración, salvo el balance de blanco o la exposición. De este modo no podríamos utilizar ni siquiera el modo HDR, ni la ráfaga, ni ninguno de los otros modos que mejoran bastante la calidad de la fotografía. Por lo tanto, aunque mucha gente piensa que no, muchas veces disparar a 8 megapíxeles es mejor que disparar a 20, aunque a 20 se captura más nivel de detalle, a no ser que vayamos a hacer zoom en la fotografía o lo vayamos a ver en una pantalla muy grande, no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia entre disparar a 20 o disparar a 8 megapíxeles. En el G3, al dispararse siempre prácticamente en modo automático, ya seleccionemos el modo de 13 o de 10 megapíxeles, va a disparar siempre de una forma bastante automática sin demasiada configuración, ya que no nos deja modificar prácticamente nada. Eso sí, podremos activar en todo momento el modo HDR o utilizar los diferentes modos, panorama, doble, enfoque mágico o el que sea, utilizando la resolución que utilicemos. Como podéis observar en pantalla, las fotografías de ambos teléfonos tienen muy buena calidad y un buen nivel de detalle. Sin embargo, quizás en el Xperia Z2 podemos apreciar un poquito más de detalle, sobre todo en las fotos disparadas a 20,7 megapíxeles, pero la diferencia es muy poco notable. También podríamos decir que el Z2 satura un pelín más los colores, sin embargo el G3 también lo hace, así que no hay demasiada diferencia tampoco en este aspecto. La calidad de la foto me ha gustado en ambos, sin embargo yo diría que para las personas a las que les gusta más utilizar el modo manual, modificar el ISO, la exposición y todo este tipo de cosas, deberían elegir teléfonos como el Xperia Z2. Si eres más sencillo, si te gusta simplemente sacar la cámara y disparar, quizás el G3 sea una mejor opción para ti. En cuanto al modo vídeo, ambos pueden grabar vídeo en resolución 4K.
En este aspecto, sin duda, el Z2 es superior, ya que permite grabar vídeos a cámara lenta con sonido y además nos permite elegir qué partes del vídeo queremos a cámara lenta y qué partes queremos a cámara rápida. El G3 graba directamente todo el vídeo a 120 fotogramas por segundo y automáticamente todo el vídeo aparece a cámara lenta. Por lo tanto, el Z2 nos permite personalizar mucho más esto y conseguir un resultado, para mi gusto, mucho mejor. Por supuesto, como ya es costumbre, os dejaré tanto en pantalla como en la descripción del vídeo un enlace para que podáis hacer clic e ir al foro para ver todas las fotografías a máxima resolución. Así podréis apreciar con mucha más claridad la diferencia entre una y otra y cuál os gusta más. En el apartado de software también son bastante distintos. Por un lado, el Z2 tiene una interfaz mucho más similar a Android puro, viendo por ejemplo cómo la barra de notificaciones se divide en dos apartados, los ajustes rápidos por un lado y las notificaciones por otro. Veis cómo la interfaz también es muy similar a Android puro. Si entramos en el cajón de aplicaciones es todo bastante parecido, mientras que en el G3 han decidido utilizar una capa de personalización que a mí me recuerda un poco más a lo que sería la capa de Samsung, donde tenemos aquí arriba todos los accesos rápidos personalizables, donde también tenemos un montón de opciones aquí en el cajón de aplicaciones, y todo es un poco distinto a lo que podemos encontrar normalmente. Sin embargo, el nivel de personalización de la capa de LG a mí me gusta mucho, porque nos permite realizar un montón de cosas que no podemos hacer en el Z2. Por ejemplo, podemos personalizar el teclado poniéndolo más grande o más pequeño, personalizando el color o cambiando las teclas. También las teclas inferiores de la barra de navegación podemos cambiar su orden, añadir otras teclas allí. Podríamos utilizar el modo pantalla completa en cualquier aplicación, haciendo que se oculte la barra de navegación en cualquiera de ellas, y todo esto sin necesidad de ser root, ni de cambiar la ROM, ni nada de esto. Ambos teléfonos cuentan con una función para utilizar ventanas flotantes, que es una especie de multitarea que nos permite mover la ventana por cualquier sitio del escritorio. Podríamos utilizarla para cualquier cosa, dejar la aplicación aquí a la derecha. La verdad es que es muy similar el funcionamiento en ambos teléfonos. Pero también hay que decir que el G3 permite, por ejemplo, utilizar la ventana doble como el S5, pudiendo redimensionar las ventanas, utilizar aquí, por ejemplo, el navegador y aquí debajo YouTube o cualquier otra aplicación, por supuesto. Otra cosa que me encanta del G3 es la posibilidad de desbloquearlo utilizando el Knock Code, que nos permite desbloquear el teléfono haciendo unos toques simplemente en pantalla, en cualquier apartado además, y lo desbloquea de una forma rápida y además muy segura. Si nos equivocamos, por supuesto, en el no code, nos aparece aquí una luz roja y no nos deja desbloquear el teléfono. Otro método de desbloqueo que también me gusta mucho y del que ambos teléfonos disponen es el doble tap en pantalla. Como veis, nos enciende la pantalla simplemente dándole un doble toque. También cabe destacar que gracias al infrarrojo que tiene el G3 en su parte superior, podemos utilizar el teléfono como mando a distancia utilizando la aplicación Quick Remote. Además, el apartado de multitarea es más práctico en el G3 porque nos permite hacer pin to zoom para poder ver más tareas de una vez en lugar de tener que estar deslizando hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a batería, el Xperia Z2 tiene un cuerpo unibody, por lo tanto la batería no es extraíble y su capacidad es de 3200 mAh. Sin embargo, la tapa trasera del LG G3 se puede retirar dándonos acceso a su batería de 3000 mAh. Por supuesto, esto nos permite tener una batería auxiliar siempre guardada. En caso de emergencia podemos cambiar una por otra. En este aspecto, la mayor pantalla y resolución del G3 le pasa factura, haciendo que al uso práctico sea difícil pasar de las 5 horas de pantalla. Aproximadamente yo he llegado como máximo a las 4 horas 50 minutos, mientras que con el Z2 sin ningún problema he llegado a pasar las 6 horas de pantalla. De cualquier manera, puedo aseguraros que con ambos teléfonos podéis llegar de sobra al final del día, incluso dándole un uso intensivo, pero hay que tener en cuenta que el Z2 nos ofrece una mayor autonomía en una sola carga. Decir por supuesto que los resultados de los que hablo son con todas las opciones activadas: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, el brillo en automático pero sobre el 70% siempre, con datos activados y demás. Yo no suelo desactivar nada, lo digo porque luego mucha gente me dirá que a él le dura 8 horas, 6 horas o lo que sea. Yo hablo del teléfono sin capar nada, sin activar modo estamina, sin modo ahorro y sin nada de eso. En cuanto a conectividad, ambos teléfonos disponen de 3G y 4G, aunque he de decir que mi G3 es el coreano y por lo tanto tiene algunos problemillas con la conectividad,
3G en la banda 900 y la banda 800 LTE. Sin embargo, si vosotros os compráis un G3, sea español o que sea la versión internacional, os va a conectar sin problema a todas las bandas, cualquiera, 3G o 4G. En cuanto a Wi-Fi, tengo que decir por experiencia que el G3 es superior, tiene mayor cobertura y alcanza la señal desde más lejos, ya que por ejemplo el Z2 le desactivé la opción de optimización de Wi-Fi para que tenga un mayor alcance. Sin embargo, cuando estoy en el trabajo, que estoy bastante lejos del router, en muchas ocasiones pierde la conexión. El G3, desactivando la opción de prioridad de conexión, que desactiva la señal cuando es baja, se mantiene activa incluso a la misma distancia en la que el Z2 pierde la conexión, de modo que podríamos decir que en este aspecto es superior. Por supuesto, ambos teléfonos disponen de conexión OTG, lo que les permite que le enchufemos un pendrive, un ratón, un teclado o cualquier otro dispositivo por USB. También decir que el G3 es compatible con la carga inalámbrica aquí, lo que nos permitiría, por ejemplo, cargarlo utilizando el orbe de carga inalámbrica Nexus, el cargador Nexus, el cargador Qi de Nokia o cualquier otro cargador Qi compatible. Sin embargo, el Z2 dispone de carga por contacto, que es algo muy similar, simplemente hay que dejarlo caer sobre un dock y también comienza la carga, pero en esta ocasión no podemos utilizar cualquier cargador estándar, sino que necesitamos uno propio de Sony o compatible. En cuanto a almacenamiento, podéis ver cómo el G3 dispone de 32 GB, de los cuales quedan libres unos 23 o 24 para el usuario. En el Z2 disponemos de 16 GB, de los cuales para el usuario nos quedan libres unos 12. Ambos tienen bastante capacidad, pero si sois de instalar, por ejemplo, muchos juegos y sobre todo los de alto rendimiento gráfico, que son bastante grandes, puede que el Z2 se os quede un poco corto. Eso sí, os recuerdo que ambos disponen de tarjetas micro SD donde podréis guardar fotos, vídeos y bastante contenido que queráis llevar encima, sin llenar la memoria de nuestro teléfono. Sobre precio es algo de lo que no me gusta hablar demasiado porque fluctúan muchísimo dependiendo de la tienda, del país donde lo compre, bueno, tiene un montón de factores que varían, pero sí de deciros que el Z2 actualmente cuesta aproximadamente unos 550 € según la tienda donde lo compréis. El LG G3 lo podéis encontrar entre 500 y 600 €. Además, hay un montón de promociones en los que os regalan, además del G3, el LG G-Watch, que está valorado en 200 €, así que es una gran oferta. Así que como conclusión, es muy difícil decidirse por uno de ellos. Yo creo que depende mucho de las circunstancias y de las necesidades de cada uno de vosotros. Por ejemplo, si sois un poco patoso y si os suele caer el teléfono al suelo o al agua, seguramente el Xperia Z2 sea una mejor opción porque es más resistente y podéis libraros de perder vuestro teléfono. Además, el Z2 es más parecido a Android puro, por lo que si os gusta más este tipo de interfaz más sencilla, quizás es mejor esta opción. Por otro lado, el G3 tiene una pantalla más grande, una mayor resolución que nos permite ver las cosas con más nitidez y el software que incluye, a pesar de ser una personalización un poco más agresiva, nos permite hacer un montón de cosas interesantes que no podemos hacer en el Z2. Por ejemplo, ocultar los botones de la barra de navegación en cualquier aplicación, sin necesidad de rootear ni nada. En cuanto a la cámara, ya sabéis, para aquellos que les guste más utilizar la cámara en modo manual y sacarle el máximo partido, el Z2, para los que os guste disparar más en automático y sin complicaciones, quizás sea mejor la del G3. Ambas son muy similares, pero diría yo que la del Z2 tiene un pelín mejor de calidad. Por último, decir que en cuanto a estética, esto es algo muy personal, a mí me gusta más el G3 debido a que los marcos están mucho mejor aprovechados y esta a mí pues me gusta más, me parecen más estéticos y más bonitos. De cualquier manera, os puedo asegurar que elijáis el modelo que elijáis, vais a quedar bastante contentos porque ambos teléfonos tienen un rendimiento increíble, son un tope de gama y seguro que os sorprende la fluidez con la que ambos funcionan. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta comparativa os haya gustado y os haya resultado útil. Y si ha sido así, por favor, no olvidéis darle a me gusta, que ya sabéis que eso a mí me ayuda muchísimo y no cuesta nada. Y suscribiros al canal si no lo estáis ya para estar al día de más comparativas como esta, análisis, eventos en directo y un montón de cosas más. Recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+, donde estarás al día de eventos, de sorteos, de noticias, filtraciones y otras cosas interesantes que no digo en mis vídeos. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.